la presentación del libro de José Luis Fernández, Una mecánica metodológica para el análisis de las mediatizaciones. Yo solamente soy moderadora, se publicó en marzo de este año por La Crujía, y voy a decir dos cositas nada más, que solamente él podría haber escrito este libro maravilloso, y porque es una gran síntesis de su pensamiento, y que lo ofrece generosamente a todos los que nos interesan estos temas, y que en cada libro nuevo que sale se profundizan las ideas, se organizan, hay una coherencia rigurosa que caracteriza toda su bibliografía, y bueno, eso es una gran ayuda para los que estamos en esta carrera y nos gusta investigar. Así que bueno, primero es un agradecimiento para José Luis. Y ahora, sin más interrupciones, le voy a dar paso al doctor Francisco Arri, que la voy a presentar. Me voy a sacar los anteojos porque leo sin anteojos. Francisco Arri es doctor en comunicación social por la Universidad Austral, dirige el área de educación de la Universidad de El Salvador, en donde es docente titular de semiótica e investigador. Dicta clases de posgrado en la Universidad Nacional de Rosario, en la UAI, en la Universidad de General Sarmiento. No, me estoy equivocando, Universidad de San Martínez, ¿no? Porque me equivoqué de abreviatura. Universidad de San Martín. Investiga temas vinculados a la comunicación, la educación y las tecnologías digitales. Bueno, muchas gracias, Francisco, por estar acá. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, buen día a todos y a todas. Para mí es un enorme gusto estar compartiendo esta presentación, bueno, de una de mis almas máteres, porque yo acá hice el doctorado, así que me siento invitado a mi casa y eso para mí es un gusto. Especialmente a vos, Patricia, por tu convocatoria y por tu generosidad. Es un placer compartir este espacio con colegas, bueno, con amigos. Allí está Natalia Raimondo Anselmino, con quien hemos compartido varios proyectos juntos y nos une una linda amistad. Y obviamente con el maestro José Luis Fernández, ¿no? Estaba recordando que hace más o menos 2 años habíamos presentado en un espacio similar Vidas Mediáticas, ¿no? El libro anterior. Y si bien 2 años parece poco tiempo, podríamos decir que pasó bastante agua debajo del puente de las mediatizaciones en estos 2 años, cuando aparece el libro Una mecánica metodológica, ¿no? En aquel momento, a propósito de vidas mediáticas, yo me preguntaba respecto de las cuestiones de la materialidad del sentido en los estudios que abordan las mediatizaciones, y el libro de José Luis, aquel libro daba cuenta de la enorme complejidad de abordar estos análisis, ¿no? Y en este nuevo libro, en la mecánica metodológica, José Luis plantea una serie de abordajes para estos análisis. eh, pero digamos, a propósito de lo que voy a decir en breve, deberíamos pensar que esta mecánica, él habla de una mecánica para el análisis de las mediatizaciones, es una mecánica aplicable a cualquier instancia, a cualquier momento, ¿no? Es difícil imaginar hoy en día una práctica social no mediatizada, ¿no? Entonces este es un libro no solamente para quienes están interesados o interesadas en las mediatizaciones. Decíamos que en estos años había pasado bastante agua debajo del puente, ¿no? Hace poco tuvimos un fallo judicial que interpreta el sentido de un emoji en la respuesta entre un empleado y un empleador. Lo vimos a Messi hablando en un correctísimo inglés, al presidente Alberto Fernández en italiano a propósito de la inteligencia artificial. Vimos discursos apocalípticos sobre el chat GPT, vimos prohibiciones, vueltas atrás en Argentina y en distintos lados del mundo, ¿no? Y bueno, me parece que ese escenario complejo me permite destacar, yo me quiero permitir destacar 3 aspectos del nuevo libro de José Luis que nos van a dejar o nos van a abrir una puerta para el análisis de estas complejidades, ¿no? Y en primer lugar quiero referirme a la emergencia de lo metodológico. En un posteo el año pasado en su blog Hipermediaciones Escolari había mencionado algunos textos que se iban configurando como los discursos del método, ¿no? Es decir, estas publicaciones que van dando cuenta de este emergente, los hipermétodos de Rodríguez Cano, la imaginación metodológica, ¿no? Que un poco juega con la imaginación sociológica, ¿no? De Flores Márquez y González Reyes. Y digamos que son textos que aparecen a partir de las tensiones que provocan los objetos digitales, ¿no? Por su cantidad, por su fugacidad, por su complejidad en la captura, en el análisis.
Bueno, el nuevo libro de José Luis podría inscribirse en estas líneas de preocupaciones, y yo me quedé pensando mucho en la palabra mecánica, ¿no? Eh, em, y el adjetivo mecánica tiene, según el diccionario de la RAE, por lo menos yo, de los 17 usos que reconoce para esa palabra, hay dos usos, dos acepciones, que desde mi punto de vista representan o presentan de una manera cabal lo que implica un abordaje metodológico en una tesis o en un proyecto de investigación, ¿no? Y veamos. La acepción 14 define la mecánica como el conjunto de reglas que rigen el desarrollo de una actividad, ¿no? Y sabemos muy bien que la pata metodológica requiere de un alto nivel de sistematización de actividades, de recorte, de observación, de registro, de interpretación de datos. Vamos a hablar de los datos un poquito más adelante. Entonces, este libro se hace imprescindible a la hora de encontrar una manera de sistematizar estas actividades, para empezar a trazar una especie de mapa que un a priori que nos ayude a resolver la incógnita o el problema que tenemos entre manos. Aunque claramente, después de leer el libro, nos damos cuenta claramente que el mapa no es el territorio, ¿no? Lo metodológico, dice José Luis, también es a priori, y cito, dice José Luis, mientras se pretenda ser preciso y útil, no conviene comenzar el proceso sin antes registrar algún principio metodológico a utilizar. Y la acepción 5 explica el uso de la mecánica del siguiente modo, dicho de un oficio o de una obra, que exige más habilidad manual que intelectual. No estamos diciendo que estos procesos no sean intelectuales desde ya, ¿no? Pero la palabra mecánica subraya algo que en el libro de José Luis está muy claro. La investigación es un oficio, ¿no? Está la hechura de la investigación como una artesanía, ¿no? Hay artesanía en la observación, y también hay artesanía en lo que José Luis denomina como micro, lo etnográfico, el recorte, la construcción del dato, la escritura, la observación de lo cotidiano. Ahí hay mucho de artesanía. Y en segundo lugar, como segundo punto, decir que esta emergencia de lo metodológico me permite observar que el libro de José Luis no es un recetario metodológico, no buscan recetas porque no es un recetario, lo cual no estaría mal, pero si fuera un recetario, este libro no tendría la profundidad que tiene este texto. El libro que hoy presentamos reconoce y da también ejemplo de cómo hacerlo, de que la discusión metodológica depende de la mirada teórica y también de la mirada epistemológica, que ese es el corazón de cualquier investigación, es el corazón de cualquier proyecto de tesis, ¿no? El desafío entonces que nos propone el autor es no dejar de lado otros puntos de vista en nuestros análisis sobre mediatizaciones, ¿no? Esta complejidad abre la mirada y nos obliga, según Fernández, a la convivencia, ¿no? Salir de nuestras parroquias disciplinarias, pensar en datos, algoritmos, géneros, estilos, economía política de la comunicación, ecología de los medios, en una convergencia que nos va a permitir explicar la espesura de los fenómenos complejos. Y esto metodológicamente nos va a permitir salir de una vez para siempre de la famosa guerra de los paradigmas que también describía en su último libro el sociólogo Pablo Ford. Sin embargo, no debemos, dice el autor José Luis Fernández, perder de vista, como siempre, la posición que tomamos como observadores del fenómeno. Hay que poner en evidencia la posición del analista, no partimos desde una tabula rasa, sino que esa posición de análisis nos va a permitir la construcción o al menos la contextualización de ese problema. Y por último, quisiera referirme a la noción o la idea sobre datos que aparece de manera transversal en el texto, está considerado el modo de construcción, a propósito de la emergencia del Big Data en la investigación social, el modo de interpelación a las técnicas cualitativas. No quiero hablar acá sobre ello porque mi querida colega y amiga Natalia Raimondo Anselmino hace rato que se dedica junto a su equipo de investigación a analizar estas cuestiones, ¿no? Pero el otro día veía un intercambio en la red X, antes Twitter, como dicen los diarios, entre dos colegas, Sol Montero y Gastón Cingolani, ¿no? Gastón decía que los datos son una construcción parametrizada de una ocurrencia material significante, ¿no? Es decir, aún antes del Big Data, nosotros siempre estuvimos trabajando con datos, ¿no? No es solamente exclusividad esa palabra de los ingenieros, ¿no? Y acá entra Fernández, justito. Dice José Luis, antes de hablar de datos nos tenemos que referir a su proceso de producción. Punto 1. Punto 2. Tenemos que advertir cómo se capturan esas materialidades a las que hacía referencia Cingolani en su posteo para ser convertidas en datos.
Datos que pueden ser un me gusteo, un fabeo, dice José Luis, una geolocalización o un gesto digital que requiere de contextualización, que requiere de información. En la mecánica metodológica vamos a leer que es inevitable abordar la riqueza y la complejidad de los intercambios actuales, que quizás esos intercambios no fueron tan bien entendidos durante el apogeo de la comunicación masiva, pero que ahora, obviamente, nos interpelan, ¿no? Entonces, tenemos que abordar también la problemática de cuando capturamos el texto como datos, dice José Luis, ¿no? Porque a veces, en la complejidad de lo micro, también a los investigadores e investigadoras nos puede aparecer algún tipo de desborde. Cierro. Desde mi punto de vista, la riqueza de este libro se sustenta en la reactualización del diálogo con los clásicos. Merton, Barthes, Greimas, Eco. Cada una de las 5 partes en las que está dividido este texto va a incluir un apartado con discusiones que van a ampliar las voces, la mirada, y son también una buena puerta de entrada para disfrutar el libro. Podemos no leer el capítulo e ir directamente a las discusiones y vamos a encontrar una riqueza inagotable en la posibilidad que nos da José Luis de dialogar con estos clásicos y con estos autores. Pero también hay recomendaciones, y aquí me pongo el rol de profesor de taller de tesis, y las recomendaciones son siempre bienvenidas para investigadores, para tesistas. Cada capítulo termina con recomendaciones. Para los que llevamos adelante los espacios de talleres de tesis, esas recomendaciones nos sirven para sintetizar, para resumir, para invitarnos a pensar y a pensarnos como investigadores y formando investigadores frente al objeto que tenemos entre manos, a partir de la enorme riqueza y experiencia del trabajo de José Luis. Y por último, quiero destacar profundamente su generosidad. José Luis Fernández es un autor generoso. Ha tenido el gesto de poner en diálogo su propia voz con la de muchos investigadores e investigadoras, entre las que me incluyo, que tenemos preocupaciones similares, nos ha citado, y a partir de su palabra y de su pluma nos invita a seguir debatiendo, visibiliza también los esfuerzos de articulación de temas y saberes que en esta Argentina y en el resto de Latinoamérica estamos haciendo, con lo cual rescato profundamente su mirada latinoamericana y su mirada argentina y su generosidad para poner en diálogo el trabajo de muchos investigadores e investigadoras que tenemos estas preocupaciones similares, ¿no? Creo definitivamente que este nuevo libro es imprescindible para abordar estas complejidades de los entornos, de los sistemas de intercambio, y creo que sigue siendo una excelente puerta de entrada para seguir debatiendo, discutiendo y sobre todo posicionándonos desde algún tipo de lugar para pensar objetos cambiantes, complejos y que van transformándose día a día. Para mí es un gran honor y gusto haber leído el texto, obviamente ya es bibliografía obligatoria, y bueno, aprovecho para felicitarlo a José Luis por este excelente nuevo libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. Y vamos a dar la palabra ahora a la doctora Natalia Raimundo Anselmino, la voy a presentar. Es doctora en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario e investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, o sea, el CONICET. Se desempeña como profesora de en la licenciatura de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario y dicta asimismo cursos de posgrado en la misma universidad y en otras universidades. Es codirectora del Centro de Investigaciones y Mediatizaciones del CIM, como lo conocemos todos, y agradezco que nos retuitearon bueno, no se puede decir re-exiciaron, pero lo repostearon, ¿no es cierto? Para que se entere más gente. Y dicta asimismo cursos de posgrado, con eso ya lo dije, acá, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Semiótica. Dirige y participa de equipos interdisciplinarios y desarrolla tareas de investigación en el campo de la semiótica, de las mediatizaciones y de la semiodata. Gracias, Natalia. Bueno, gracias a vos, Patricia, y buen mediodía para todas y todos aquellos que se sumaron después de que nos saludamos hace un instante, ¿no? Y bueno, y agradezco además de a vos, Patricia, a la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral, por invitarme a compartir este espacio que más que de presentación podríamos llamarlo de celebración del libro más reciente de José Luis, ¿no? Yo soy una lectora entusiasta de todo lo que escribe José Luis, que es mucho, ¿no? Porque es un autor prolífico, sobre todo en los últimos años, como mencionó ya
Pancho, y creo que no exagero si digo que se convirtió en protagonista y referente del campo de estudios en mediatizaciones, que sabemos es un dominio específico cuya delimitación se ha ido consolidando desde hace algo más de una década hasta hoy, ¿no? Y si bien estamos acá reunidos para conversar sobre una mecánica metodológica, me parece que si queremos entender cabalmente cuál es el aporte significativo de este libro puntual de José Luis, y sobre todo qué aporte hace al área de investigaciones sobre mediatizaciones, especialmente en una época de lo que él llama post-broadcasting, creo que hay que ponerlo en serie, un poco también lo mencionó Pancho, al menos con sus dos libros anteriores, es decir, con Plataformas Mediáticas, publicado en 2018, y con Vidas Mediáticas de 2021, porque en esos dos ejemplares ya se anticipaban al menos 4 aspectos que a mí me parecen centrales para comprender la estructura del planteo teórico de José Luis. En primer lugar, la distinción operativa que realiza entre esos 3 niveles o perspectivas de análisis que discrimina como macro, meso y micro, y que suponen 3 distancias de observación o niveles de descripción de los fenómenos que estudiamos. En segundo lugar, la problemática que realiza respecto de cuál debería ser la unidad mínima de análisis cuando indagamos, sobre todo en discursos mediatizados a través de plataformas, y que lo llevan a plantear eso que define como sistemas de intercambio discursivo mediáticos. En tercer lugar, la relevancia que le otorga a la semiohistoria, ¿no?, en tanto modelo o perspectiva de reconstrucción y comprensión de la novedad en los proyectos de investigación sobre mediatizaciones para poder discriminar qué es una novedad de aquello que no lo es. Y en cuarto lugar, el rol que le otorga a la interdisciplina, por ejemplo, cuando señala, ya en plataformas mediáticas esto aparecía claramente, la necesidad imperiosa de establecer relaciones entre disciplinas diversas y puntos de vista diferentes, como pueden ser lo sociosemiótico, por supuesto, lo etnográfico y lo estadístico. Y todo eso se da en el marco de su búsqueda por sofisticar el trabajo empírico, como él mismo lo dice, para ofrecer herramientas que permitan refinar los análisis sobre las mediatizaciones, porque es evidente que lo metodológico es su núcleo de interés, ¿no? Por ejemplo, si uno se toma el trabajo de recorrer los índices de sus diferentes libros, incluso ya en la captura de la audiencia radiofónica y de ahí en adelante, es fácil advertir que esto es así, ¿no? Que lo metodológico es su núcleo de interés. Y bueno, una vez más, en una mecánica metodológica se activa esa voluntad por articular la sistematización teórica desde una mirada claramente de base semiótica, con la reflexión sobre las potencialidades y limitaciones de las distintas técnicas de investigación, en el empleo de las cuales José Luis tiene una larga experiencia, y no lo digo por su edad, ¿no?, que no se malentienda, sino debido a su trayectoria en el ámbito de la consultoría, del análisis de medios, del análisis de audiencias, ¿no?, que le ha brindado a él ese conocimiento finito, ¿no?, finito en el sentido de fino, ¿no?, de filigrana y operativo. Y también en este libro se hace presente su voluntad de enseñar, como lo señaló Pancho, de formar, de abrir la interlocución, ¿no?, citando, leyendo, y también la polémica entre quienes insistimos en tratar de avanzar en el arduo camino de producir conocimiento válido sobre fenómenos de producción de sentido que tienen lugar en el marco de nuestras sociedades contemporáneas. Y aclaro esto de la polémica porque si bien a veces padezco el talante controversial y discutidor de José Luis, yo valoro muchísimo la generosidad, Pancho usó esa palabra y yo creo que es clave, ¿no?, la generosidad intelectual con la que José Luis comparte entre sus colegas su sabiduría práctica. Y dicho esto, entonces, sí paso a detenerme en señalar algunos aspectos del libro que estamos celebrando hoy, que a mí me parecen centrales, para valorar sobre todo cuál es el aporte en esta serie de libros, de este libro en particular, y también quisiera apuntar algunos desafíos que este libro me parece abre hacia adelante. Por si alguno no tuvo todavía un ejemplar en sus manos, les cuento que José Luis propone un recorrido que está distribuido en 5 partes.
a través de las cuales el libro organiza la operatoria que toda investigación implica, ¿no? Partiendo de definiciones conceptuales que son fundamentales, siguiendo por la delimitación de ese espacio de encuentro que José Luis caracteriza mediante la figura de la mesa de la interdisciplina, ¿no? En la que convergerían los diferentes enfoques, y luego continúa por el trabajo empírico propiamente dicho, que va desde el momento de recolección de los corpus, la construcción de los datos, como mencionó Pancho, y pasa por las alternativas para sistematizar todo lo recopilado, y luego llega a la estrategia de análisis en sus diferentes niveles. Y bueno, para transitar este itinerario de 5 partes que propone la composición macroestructural del libro, sí me voy a permitir disentir con José Luis y con algo que recién señaló Pancho. Por ejemplo, en la presentación escrita como introducción, José Luis señala expresamente que sería posible realizar diversos recorridos de lectura de una mecánica metodológica, y digo que disiento porque para mí una lectura no organizada, en este caso, ¿no?, por el índice conllevaría una pérdida de la función didáctica presente puntualmente en esta obra, que para mí se aprovecha mucho más tal cual fue dispuesta, o al menos ese es mi efecto de lectura, que está tan bien organizada y es tan didáctica que se aprovecha muchísimo de esa manera. Y otra de las propiedades que quiero resaltar, y porque me parecen significativas, es la cantidad de esquemas y diagramas mediante los cuales se visualiza e ilustra todo lo que propone José Luis, que es una cualidad que quienes somos lectores asiduos de las obras que él escribe, o espectadores de sus presentaciones en PowerPoint, que para mí son famosas, ¿no? Cuando lo vamos a escuchar en un congreso, yo he visto gente pararse a sacarle fotos a esas presentaciones. Bueno, es algo que siempre esperamos ver, el esquema sintetizador de la idea de José Luis. Y también esa síntesis de recomendaciones con las que cierra cada una de las partes que mencionó Pancho. Para mí esas dos cosas, ¿no?, los esquemas y esas recomendaciones constituyen un síntoma o un testimonio de su voluntad pedagógica, que es algo que yo agradezco. Y entonces leer una mecánica metodológica, según lo veo yo, nos enfrenta a cuanto menos considerar una serie de desafíos, que son muchísimos, pero yo me voy a detener solo en un par, en torno a los cuales me quedo rumiando, ¿no? Me quedo pensando, y que, bueno, me parece que podemos compartir acá. En primer lugar, yo no tengo dudas de que el intercambio y la colaboración con expertos de otras disciplinas, incluso de aquellas que suelen ubicarse bastante distante del campo de investigación social, como pueden ser las ingenierías, la física, qué sé yo, es una vía fértil y posiblemente la única potable para llevar a cabo, para producir conocimiento innovador y de un modo integral sobre los discursos mediatizados a través de las plataformas, ¿no? Pero al menos mi propia experiencia al respecto está plagada, bacheada de dificultades de diverso tipo, y entonces creo que uno de los desafíos que este libro deja abierto es precisamente cómo hacer posible una mesa de la interdisciplina, tal como la propone José Luis en este libro, y hacer que esa mesa de la interdisciplina sea sustentable en el tiempo, sobre todo en contextos científicos como el de nuestro país o el del resto de Latinoamérica, que no está muy diferente a nosotros. Y otro de los desafíos que quiero señalar es que el libro de José Luis abunda en clasificaciones que son muy interesantes para ordenar nuestra labor de investigación, y que en adelante me parece que queda pendiente como tarea para nosotros, los lectores, usarlo, ensayar y entrenar la aplicación de lo que propone, ¿no?, de este modelo, de esta mecánica que propone José Luis, justamente para ponerla en práctica, e incluso también, ¿por qué no?, para contribuir a optimizarla, como suelen hacer los usuarios con las tecnologías. Entonces, para cerrar, yo creo que con este nuevo libro de José Luis, él nos propone un camino posible, un método, que él va señalizando de advertencias y orientaciones, ¿no? Podemos tomar algunas de esas advertencias, a lo mejor podemos discutir otras, pero ciertamente sería un descuido irrazonable no considerarlo como una de las alternativas más
sistematizadas hoy en el campo de la semiótica de las mediatizaciones en nuestra región. Para mí, una mecánica metodológica, como todo lo que escribe José Luis, es una lectura, Pancho dijo, imprescindible, para usar otro adjetivo digo ineludible, y por lo tanto las y los invito, bueno, en primer lugar a comprar el libro, hay que hacer eso, ¿no? Hay que fomentar la lectura, sobre todo de los colegas en Argentina. Bueno, por supuesto leerlo, pero también, como decía recién, intentar ponerlo en práctica para poder también hacerlo funcionar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia, muchas gracias. Bueno, voy a presentar ahora al director de nuestra Escuela de Posgrado en Comunicación, al doctor Damián Fernández Pemonte. Damián Fernández Pemonte es doctor en Letras por la Universidad Nacional de La Plata, tiene 2 postdoctorados, uno en la Ohio University y otra en la Universidad Católica de Milano. Es investigador del CONICET y, como dije recién, director de la Escuela de Posgrados en Comunicación de la Universidad Austral, profesor de análisis del discurso y de las audiencias, autor de numerosos artículos académicos y de más de 10 libros. El último, salió hace muy poquito, el último libro de Damián, Grieta entre el relato y la conversación, comunicación política en la Argentina del 2001 a la pandemia, que se publicó también este año por Biblos. Así que de paso aprovechamos y le recomendamos el libro de Damián porque es nuevito. Y bueno, y le agradezco un montón en haberme apoyado en esta iniciativa, aunque el horario por ahí no era el mejor, pero en haberme apoyado en esta iniciativa para hacer la presentación. Gracias también. Bueno, muchas gracias, Patricia, y buenas tardes a todos y a todas. También para mí es un honor presentar este libro. Hace 2 años presentamos aquí también, en este mismo espacio, Vidas Mediáticas, y yo al pensar en estas palabras pensaba también lo que podrían llegar a decir mis colegas. Entonces quiero entrar por un lado que es el libro como un libro de metodología o como un libro muy distinto a los libros de metodología a los que estamos acostumbrados. Creo que es como la segunda parte de Vidas Mediáticas eh, y que es desde un cierto punto de vista más accesible en su redacción y en su modo de presentación, así que también se puede llegar desde este libro a Vidas Mediáticas, que desarrolla más la teoría, digamos. Los libros de metodología de la investigación nos suelen dejar solos cuando más lo necesitamos, ¿no? Porque una cosa es conocer los ítems que tiene que tener un diseño de investigación o un proyecto, o cómo se definen los objetivos, o las hipótesis, o cómo se construyen, qué es una buena muestra desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, qué técnicas de recolección de datos disponemos, o de análisis que sean más sensibles al tipo de objetos con los que trabajamos. Y otra muy distinta es estar en el campo, encontrar un tema interesante para la comunidad a la cual vamos a transferir o destinar nuestros esfuerzos, construir problemas y desarrollar o formular preguntas relevantes, establecer objetivos e hipótesis que sean plausibles, ¿no? Y yo creo que en ese sentido una mecánica metodológica es como más que una vuelta sobre estos temas que aparecen en los libros de metodología, un recorrido ya hecho que nos presenta con mucha generosidad José Luis, ¿no? No se detiene en la discusión de estas cuestiones como metametodológicas, aunque muchas veces cuando le salen al cruce va dando su opinión, por ejemplo, en el tema que ya se mencionó, de cómo se construyen los datos en el contexto del Big Data. También el tema de la triangulación, que aparece mucho en el libro, de la triangulación de métodos, o, por ejemplo, cuándo hay que empezar con el análisis discursivo, propiamente. Pero, digamos, es un libro que podríamos decir que empieza in media res, ¿no? Cuando ya tenemos el objetivo, o por lo menos el objeto, y él nos ofrece un camino para analizarlo, ¿no? Como dice Máximo León en el prólogo, Verón había expresado el genio de una pregunta, Fernández propone el raciocinio de una respuesta. Este libro entiende la investigación, creo yo, empírica, como un oficio, tiene mucho de craft, ¿no? Un oficio que se aprende mucho más en compañía de un maestro que con los libros de metodología. Es un
el libro que propone que eso siempre hay que hacerlo en equipo, y me parece muy interesante para todos, pero también en particular para los nuevos investigadores, para los tesistas, para los asistentes de investigación, para quienes empiezan a desarrollar sus propias líneas de investigación, esta idea de poder contrastar con un senior en metodología las decisiones estratégicas que se van, con las que uno irremediablemente se tiene que encontrar cuando está trabajando empíricamente. Así que más que un libro de metodología, es un libro que contiene la experiencia de un investigador con mucha trayectoria. Y dentro de esto yo querría fijarme en como lo idiosincrático o digamos, lo más personal, el aporte más original, en mi opinión, de José Luis en este libro como libro de metodología, en una mecánica metodológica. Entonces, de alguna manera él acá consolida y hace operativo, operacionaliza todo un aparato conceptual propio, que es el resultado de una síntesis, eh, de mucha bibliografía, pero también de su propio aporte, que fue creciendo, digamos, en un programa de investigación súper coherente que vino desarrollando durante todos estos años. Y para mí la diferencia específica, o quiero decir en esta oportunidad que la diferencia específica de este método Fernández es, lo diría en dos aspectos, para mí me querría concentrar. Uno tiene que ver con el tema que se mencionó ya de la unidad de análisis, que me parece un aporte fundamental, y el otro tiene que ver con su estilo, podríamos decir, que bueno, es muy caro además el concepto mismo de estilo a José Luis Fernández. Entonces, la cuestión está de qué es lo que va a estudiar. El modelo que propone está perfectamente situado, la disciplina es la semiótica. Pablo Fabri decía que la semiótica para él era una metodología de las ciencias sociales. A Fernández me parece que le interesa primero proponer una metodología de la semiótica, para dialogar desde ahí con otras disciplinas que se interesen también por el tema de lo social mediatizado. La unidad de análisis son los sistemas de intercambio discursivos, donde en las mediatizaciones complejas, todas las mediatizaciones lo son, dice claramente nuestra unidad de análisis genérica son los intercambios discursivos en mediatizaciones. Y esta noción me parece clave, muy desarrollada en vidas mediáticas. Si ahí era como el imán, digamos, que atraía o reunía todas las reflexiones que en aquel libro hace sobre el campo disciplinar, sobre la teoría, sobre la vida social de las mediatizaciones, acá es la fuerza de atracción de todos los elementos del modelo, ¿no? De la semiohistoria, es decir, la evolución diacrónica de esos sistemas de intercambio discursivos, de la selección del corpus en su contexto, después de la necesidad de estabilizar sincrónicamente ese sistema de intercambio discursivo, y después del análisis discursivo mediático de ese sistema de intercambio discursivo. El enfoque suyo se inscribe dentro de la sociosemiótica, es decir, trabajar con operaciones metodológicas para reconstruir operaciones textuales, que son huellas de lo social. Me resultó muy útil para comprender esta especie de carrera de postas, digamos, que hace Fernández con Verón, la síntesis que él ofrece en una parte de las teorías, de la teoría del discurso social de Verón. Los discursos son sistemas de relaciones, cita Fernández a Verón, y si Verón proponía estudiarlos en producción, en reconocimiento, después más en circulación, se podría decir que el método Fernández propone estudiarlos en intercambio. En un diálogo con Carlón, que está también en el libro, distingue el seguimiento de la circulación de los textos en diversas plataformas de lo que tendría que ser el estudio de los intercambios en cada plataforma, los intercambios que dejan huellas en la plataforma misma, donde digamos, se comparecen, entran en escena la producción y el reconocimiento, lo social y lo individual. Podríamos decir que debajo de las mediatizaciones para Fernández hay sistemas de intercambio discursivos, y esa noción tiene la extensión que tiene, por ejemplo, para Scolari Interfaz o para Levmanovich Soft. Los sistemas de intercambio discursivo, tanto en el recorrido histórico como
en el momento de abordarlos, se componen de 3 series, que son la serie del dispositivo técnico, de los géneros y estilos, y de los usos y prácticas. Y de esas 3 series, me parece que la más continua y en donde más se hace énfasis o se prioriza en la producción de Fernández es en la cuestión estilística. Entonces, en segundo lugar, quería hablar de la cuestión estilística. El estilo, dice Fernández, es lo que articula en el discurso las mediatizaciones con lo social. Por ejemplo, él sostiene que en el análisis del discurso de lo mediatizado, antes de llegar a lo temático o de llegar a lo enunciativo, es necesario pasar por los niveles de la textura, de los formatos y de las figuraciones que se inscriben dentro de esta serie genérico-estilística. Y hay un aporte también, me parece, no menor, de él, que dentro de esta serie él ha, digamos, insistido mucho en el formato mosaico en todos los medios y cómo ese formato también se ha trasladado al digital. Entonces, me parece que describir el método de Fernández es también describir su estilo, ¿no? Que refleja su teoría. Ese estilo tiene una retórica específica. La retórica del libro, desde su título, establece la comparación entre la metodología científica y la mecánica. Él propone un análisis discursivo mecánico que tiene como principio técnico generar la grilla. Las operaciones son la mecánica metodológica que él escoge. Y esto es así, creo, porque trabaja con la materialidad de las mediatizaciones. Así como un mecánico trabaja con los motores, el modelo tiene mucho esto de abrir cajas negras, como quien abre motores para observar. Hay algo de clasificatorio, de limitación de fases y de niveles, que se parece mucho a los mapping de los motores también. El punto de vista del observador va de las materialidades de la producción de sentido a la producción del sentido. Un discurso sin materialidad o sin un análisis de la materialidad, dice Fernández, queda como suspendido en un magma mediático, eh, algo que se ejemplifica, por ejemplo, en la discusión sobre el uso del celular en las aulas. Eh, bueno, y este esfuerzo metodológico tiene como objetivo llevar un aporte a la mesa de la interdisciplinaridad, ¿no? También una mesa en donde cada uno de los mecánicos llega con su parte, en donde se disecciona el fenómeno para integrar este tipo de estudio con la data estadística de la trazabilidad digital, del consumo, así también como con los estudios etnográficos de hábitos del relacionamiento de los usuarios con los dispositivos y con las interfaces. Para mí este approach técnico se vincula mucho con lo que yo decía al principio, de esta recomendación suya de trabajar en equipo, en equipos interdisciplinarios, vale decir, entender la investigación como la incorporación a una comunidad con un maestro, un poco como los artistas se integran a un atelier con los colegas y con algunos que tienen más trayectoria y pueden aportar más a su experiencia, porque la investigación es ante todo un oficio. Y por último, para terminar, me gustaría recoger la invitación a la convivencia, que me parece también un concepto lindísimo, que tiene todo un apartado de un capítulo. Una convivencia que, digamos, el estudio de las mediatizaciones obliga a tener, eh, en particular para investigadores como yo u otros que trabajan conmigo en la Escuela de Posgrados en Comunicación, que trabajamos con los discursos en las mediatizaciones, también muchas veces con equipos interdisciplinarios de ciencia de datos o de estadística, pero a lo mejor nos formulamos otro tipo de preguntas o creamos los problemas de otra manera, pero necesitamos comprender las mediatizaciones complejas y cambiantes con ese nivel de detalle que ofrece eh, José Luis en esta mecánica metodológica, para después poder abordar los procesos políticos o culturales o sociales
que corren por esas mediatizaciones, que por ahí son el tema que nos interesa. Así que le agradezco muchísimo a José Luis este aporte que nos hace a todos. Bueno, muchas gracias, Damián. Un lujo siempre escucharte. Y bueno, antes de que darle la palabra al doctor José Luis Fernández, quería pedir a la gente que nos está escuchando, nos está acompañando este mediodía, que manden las preguntas por el chat y yo después las voy a hacer oralmente. Y bueno, entonces ahora paso a la presentación. José Luis Fernández es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente e investigador en esta misma universidad y en la Universidad de 3 de Febrero. Es investigador externo del Centro de Investigaciones de Mediatizaciones de la Universidad Nacional del Rosario. Ha dictado cursos y conferencias en distintas universidades de Argentina y del mundo. Desde 1986 participa de publicaciones especializadas. Sus 3 últimos libros son Plataformas Mediáticas, Elementos para Análisis de Diseño de Nuevas Experiencias, de 2018, Vidas Mediáticas, Entre lo Masivo y lo Individual, de 2021, y coeditado, dice, con Carlos Escolari y Ramón Rodríguez Sanmat, es uno en inglés, este viene en inglés, Mediatizations, Theoretical Conversation Between Europe and Latin America, 2021. Ahí la influencia Escolari con su obsesión de pasar todo al inglés, está claro. Bueno, le damos la palabra al maestro Fernández. Bueno, primero agradezco especialmente, ya comenté antes que soy malo para agradecer. Les agradecí a Natalia y a Pancho por el chat, pero a Damián le agradezco también directamente. Muy impresionantes y emocionantes las lecturas. Voy a hacer pocos comentarios por si hay preguntas. Bueno, me gustó mucho lo de los desafíos en Natalia y la voluntad de leer el libro como un aporte productivo. 2 comentarios quiero hacer, uno sobre el título y la cuestión de la mecánica y otro sobre lo que sabemos y lo que no sabemos y cómo manejarlo políticamente, por decir así. El título del libro lo eligió la editorial. Y a mí me pareció delirante. Lo consulté con mis viejos amigos semióticos que les encantó por una razón misteriosa. Y parece que está teniendo éxito. En realidad, el título sale del título de uno de los capítulos, que es en el momento de la descripción de las operaciones. Y eso la editora lo tomó como el núcleo del libro. Y me parece que, como siempre en estas cosas, los editores, si son buenos, saben. Entonces, quiero hacer 2 comentarios sobre el título al que ustedes le prestaron atención y que me parece que tienen importancia en las mesas de la interdisciplina, ¿no? Siempre pensando en ese escenario compartido. Primero, que es una mecánica metodológica, no es la mecánica metodológica. Lo de la una, en general, porque como todo, cuando hay un libro nuevo se tiñe como de homenaje, el de la una es como un gesto reductor del libro, ¿no? Pero yo pienso que es muy importante que sea una propuesta y que haya otras para los distintos temas, mismo dentro de nuestras discusiones que mencionó Natalia, que entre el público puede haber más repercusiones todavía. La cuestión de la mecánica, para mí, que es un tema que siempre comento, nos divertíamos, controversa, él ha hecho menciones en público de mi condición de metalúrgico, y yo siempre lo atacaba como un carpintero, ¿no? Y la precisión de la mecánica metalúrgica y la precisión de la carpintería y la madera. Esto es un tema entrañable para mí, pero con cada presentación o discusión sobre el libro va ganando la escena algo. Estoy con un verbo cuando discuto con colegas, y más cuando no son que están acostumbrados a trabajar con nosotros, que se plantean unos temas de elevadísima complejidad. Entonces yo digo, hay que desmultiplicar.
todo eso que planteabas, ¿sabes? Que en estas presentaciones no lo encuentro, ese rasgo de hipercomplejidad, o sea, una cosa buena del libro, bueno, o de la elección del panel, es que no es gente que anda buscando problemas, sino que anda buscando soluciones, que ya tiene bastantes problemas en lo que estudia y en la experiencia de investigación. El pasaje de lo mecánico a lo eléctrico y a lo químico, es decir, el pasaje de la imprenta, la fotografía y lo químico, y a la mediatización del sonido y lo eléctrico, es una transformación brutal, digamos, y que ese pasaje que es de lo visible, uno va a una imprenta y ve imprimir, ve esas imprentas, ¿no? Se cambian los tipos, se cambia el diseño y después se ve el resultado, después a fenómenos que se dejan de ver. Entonces, tal vez una hipótesis que estoy pensando ahora, hace pocos, Máximo León en estos días mandó un artículo sobre la electricidad y la escritura, que yo creo que ahí hay un tema, que es, se pasa de lo visible a lo no visible y se genera la imaginarización. Entonces se reemplaza eso, que era un modo de describir, me acuerdo las 3 clases que le llevaba a Traversa hasta envenenar a los alumnos y convencerlos que ahí estaba el auténtico capitalismo, describiendo las 10 tecnologías que convergían en la imprenta de Gutenberg, las 6 tecnologías, ¿no? Y le explicaba, y los alumnos decían, pasemos a lo que se escribe, a lo que se publica. Bien. Entonces, ese pasaje de lo visible a lo invisible creo que todavía no está metabolizado. Y en ese sentido, hay momentos del trabajo de investigación que se pueden hacer visibles. Y que cuando vamos a lo micro no muestra la mecánica, la micro muestra la complejidad estallando. Es sobre lo micro que tenemos que mecanizar la observación para tratar de capturar esa riqueza que no está en el centro de la filosofía occidental. Entonces siempre estamos perdidos como investigadores, creo que son unas discusiones a dar. Entonces eso sobre el título. Y después una cosa sobre el proceso de investigación, y los 3 mencionaron de manera que sí, me encanta, ¿no? Esa cosa de que es como que tenemos un ambiente que es medio desesperante trabajar en mediatizaciones donde cualquier enunciado pseudofilosófico ocupa un lugar central y uno después se tiene que pasar 4 años discutiendo con sus colegas y integrante del equipo sobre que eso, bueno, es una buena idea, pero ¿dónde vamos a ir? Bueno, hay para mí un tema político clave, lo voy a plantear simplificadamente, pero hay cosas que sabemos. Para mí, el hecho de la debilidad de la captura de datos que estamos haciendo ahora, y que no va a parar y no tiene que parar, porque ahí se aprende y hay ejercitaciones, no es la idea. Pero ahí sabemos que hay una debilidad y esa debilidad no la debemos negociar. Y tenemos cosas para superar esa debilidad. Me llegó una tesis que inmediatamente se la pasé con quienes estoy discutiendo estos temas, de un chico en una universidad catalana que le llevó 10 años su tesis, pero como no le gustaban cómo las aplicaciones que tenía capturaban los datos, todavía no la leí, la estoy mirando, pero digo, existe el gesto, se puso él a programar sus tesis. Y ahí tenemos una discusión, y yo creo que ahí no debemos dejar nada de lo que estamos haciendo, pero no debemos renunciar a lo que ya sabemos. En el otro extremo, yo discuto con el tema de la circulación, lo pongo, pero en varios aspectos. No, la circulación ahora, o muchos fenómenos de la circulación la tenemos a la vista, y eso es algo novedoso, digamos. Creo que en los últimos 10 años hubo esfuerzos para convertir en la circulación en un fenómeno
de una ontología particular. Y que cuando nos metemos en la circulación, como muchos fenómenos, se nos deshacen en las manos. Están descritas 2 o 3 circulaciones interesantes y hay un montón de otras circulaciones. Y hay un caso que vengo así discutiendo junto con las de multiplicación, una cosa que tendríamos que multiplicar porque está fuera de control, es lo que se me ocurrió el nombre, creo que me vino de algún trabajo, no sé si de Bandido, ¿qué? De la circulación arborescente. Es eso que a partir de un posteo, una serie de posteos, que parece una discusión rápidamente, se convierte en algo transplataformico y dentro de una plataforma hay distintas ramificaciones y uno está estudiando y tiene problemas. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Hasta dónde tiene que ver? Como digo ahí, eso sabemos. El límite de lo observable lo ponen los objetivos de la investigación. Toda observación, si no, es infinita. Pero ahí tenemos una zona que realmente haría falta hacer un coloquio sobre eso, sobre cómo capturar eso, o cómo tomar decisiones, con qué parte nos quedamos. Hice una esquemita ahí que me parece que explica bastante bien cuál es el problema, muy simplificadamente, pero creo que es un típico caso que muestra que así como hay saberes que no debemos renunciar y hay que evitar empezar de cero, a mí personalmente me enferma, de hecho, cuando tengo que empezar a discutir algo, otro, la cuantificación, ¿quién dice que la cuantificación no es importante? Desde la década del 40 en las ciencias sociales se cuantifica, y es toda una trayectoria. Entonces ahí no hay que renunciar a lo que sabemos, en otras cosas tenemos que tener en claro no dejarnos llevar por cantos de sirena de conclusiones. Hay temas que tenemos que mantener abiertos y manifestar nuestra ignorancia y pedir absorber ayudas. Eso nada más, les agradezco muchísimo los comentarios. Me encanta, me resulta increíble ser yo el autor de esos libros que ustedes mencionan. Muchas gracias. Bueno, primero le quería contar que nunca vi en un chat de comentarios tantos agradecimientos. Agradecimientos a José Luis Fernández, en primer lugar, pero después individualmente agradecimientos a cada uno de los expositores y expositoras, y además agradecimientos entre sí, o sea que es una cosa muy interesante y creo que tiene que ver con esto que dijeron, bueno, lo dijo Francisco Arri, lo dijo Natalia, lo dije yo al principio, con esta generosidad que tiene siempre José Luis Fernández cuando publica, cuando conversa con nosotros, y bueno, con las excelentes exposiciones que hemos escuchado. Bueno, hay gente que no reconoce que todavía no leyó el libro, entonces pregunta algunas cosas porque, bueno, si lo hubiera leído a lo mejor no las preguntaba, ¿no es cierto? Pero bueno, voy a comenzar con algunas de las preguntas. Primero, si puede José Luis hacer un desarrollo más, por ahí, más concreto, más específico del concepto de mesa de interdisciplina. Ese es otro comentario que quería hacer, porque en alguna de las intervenciones había como una especie de condicionalidad y como que habría que construir mesas. Yo creo que habría que institucionalizarlas, pero a mí me parece que estamos trabajando en mesa de interdisciplina, aunque no nos demos cuenta, aunque seamos todo un equipo de una carrera o de una cátedra, siempre en cuanto hay más de 3 integrantes, el cuarto ya tiene relaciones con el Big Data o con la etnografía o con los estudios culturales o con la economía política, y nos trae, che, acá hay una cuestión, digamos en cuenta que estamos hablando de Google y Google tiene problemas jurídicos porque, bueno, tenemos algo para decir sobre eso. Entonces yo creo que la mesa de interdisciplina ya está en marcha. Se te cruza, vos opinás sobre cualquier tema, publicás y en las preguntas te hacen preguntas sobre otros temas que están indudablemente vinculados, que uno diría, ahí sí me gustaría tener un ingeniero para que responda, me gustaría tener un economista para que responda, me gustaría tener un etnógrafo. Ayer con María Graciela, ella que tiene un modo de estudiar medios y además tradicionales contenidista, pero la riqueza de lo etnográfico que trajo
Bueno, en una mesa de interdisciplina, ese tipo de información es útil para armar, por ejemplo, esquemas de sistema de intercambio discursivo más sofisticados, en el nivel de los usos, en el nivel de los matices genérico-estilísticos en distintos sectores de población, que después se manifiestan en sus prácticas en plataformas. Entonces, mesa de interdisciplina es así, en parte un futuro. Creo que no nos da la cabeza para tener todo lo que hay que tener, todos los conocimientos. Creo que los que, como Natalia, trabajan ahí sentados con gente de otra disciplina son pioneros y pioneras y héroes de la época. Lo digo sinceramente, creo que es algo muy complicado y beneficioso. Y creo que hay que ir avanzando y formalizando. Ahí vamos a una discusión, me parece, de esas que, bueno, yo me las creo, yo puedo discutir solo y la paso bien, digamos. Pero Alejandro Pisitelli, con quien tengo muy buena relación y muy cercana, y con su equipo también, sale con el tema de los polímatas como objetivo de generación, de formación de cuadros universitarios que sepan algo de todo. Eso ya discutimos con Carlos, con Alejandro no, todavía conversé nada más. Le tiré el tema, me mandó bibliografías. Bueno, así que eso creo que va a avanzar, es otra línea de discusión. Y por ejemplo, con Carlos decíamos, a lo mejor en la formación de grado en esta época, que es lo que tiene bueno la carrera de Ciencia de la Comunicación de la UBA, que tiene muchos defectos, pero saca gente que sirve para cualquier cosa. Yo me he encontrado con gerentes de marketing regionales, periodistas que tienen pantalla o firma, periodistas culturales, investigadores antropológicos, cualquier cosa sale de la carrera de Ciencia de la Comunicación. Uno podría decir, es una formación así polímata. Entonces en un momento puede ser, pero a mí me parece que eso no se debe confundir con mesas de transdisciplina, donde todos sepamos algo de todo. Yo creo que, por lo menos en esta etapa, hasta donde yo puedo ver, que tampoco veo muchos años, además no soy un tipo que me veo longevo, ya es un milagro que esté acá, para mí debe haber en posgrado formaciones hiperespeciales. Necesitamos programadores en nuestros equipos. Necesitamos tipos que hagan análisis semióticos hiper delicados. Necesitamos etnógrafos súper precisos y empáticos. Necesitamos ecólogos de la riqueza y sofisticación de Scolari, no maclugianos paleolíticos. La discusión con Manovich, si es el software lo que manda, si el dispositivo es el software o es algo más, si es un medio el software, que para mí no, que es una idea maclugiana. Bueno, ahí en el libro está discutido, para mí es el algoritmo lo que es un principio o una mediatización, no sé quién para cerrar la discusión. Entonces, eso de la mesa interdisciplinar. Prometo que las próximas preguntas contestar más breves, si hay. Sí, yo le iba a contar que yo estuve en la presentación del libro de Polímatas de Alejandro Pisitelli. Él lo puede convencer a uno en 2 minutos de cualquier cosa. Nosotros tenemos una capacidad de argumentación extraordinaria. No, además Pero, que otra cosa que me gustó, perdón, sí, Patricia, sí, sí. la cosa del oficio. Yo estoy convencido, o sea, que es lo que a mí me sale bien. En cambio, Alejandro es visionario, es filósofo, ¿viste? Bueno, la filosofía tiene esa cosa que ilumina escenarios que están tal vez oscuros y después, si vos no tenés bajada metodológica y bajada empírica, entre filosofar y delirar siempre estás ahí. Alejandro, que es un tipo muy brillante y que tiene mucha información sobre cosas, no delira, pero te pones al lado de Alejandro, lo seguís, espero que no esté escuchando, no le cuenten a nadie. Lo seguís y terminás internado en un psiquiátrico.
Pero no vale para... con Manovich pasa lo mismo. Manovich dice cosas y vos decís, bueno, papá, estaba con un software, ¿viste? Bueno, perdón. No, bueno, yo le iba a decir que justamente que uno queda muy entusiasmado cuando lo escucha, pero que los ejemplos que él puso de concretos, de nombre y apellido, a lo largo de la historia de polímatas, eran desde Leonardo da Vinci hasta Turing, o sea, gente que no es gente No de común. primer grado de ciencia, de primer año de ciencia de la comunicación. Entonces, los ejemplos que él pone son ejemplos realmente, bueno, como no podemos pretender que todos nuestros alumnos y alumnas lleguen a ese nivel de sobresalir, ¿no? Es decir, un mundo de genios. Bueno, y voy a hacer una pregunta más y después voy a decir una cosita que yo me quedé con una duda. La otra pregunta es sobre los grados de observación, si podía profundizar en eso. Ah, bueno. Todo esto en cierta parte, una parte de todo este recorrido viene porque inscripto en el universo de la semiótica, pero buscando doctorarme en ciencias sociales, los semiólogos hace décadas, no los más importantes, pero así como la línea media de la semiótica, ha aceptado que la semiótica es una metodología. Y andamos por la vida sin que nadie nos moleste porque tenemos una metodología. Bien. Entonces, por eso digo que la importancia de la interdisciplina para mí viene de lejos. Entonces vos tenés que presentar mi tesis es sobre audiencias radiofónicas y la necesidad de la semiótica, más o menos estos temas, de entender lo que es el discurso radiofónico para hacer un cuestionario, para preguntarle a la audiencia que te responda algo que te sirva para entender el vínculo y para que no para que te repitan las pavadas que se dicen sobre la radio, muchas veces hasta de la teoría, ¿no? Imaginarias, así, enternecedoras. Bueno, entonces tuve que armar una metodología para que lo evaluara un jurado de ciencias sociales, donde tal vez podías conseguir un jurado amigo, digamos, pero después te podía tocar cualquier sociólogo que están convencidos que nacieron con una metodología bajo el brazo, que fueron criados, su cuna fue un manual de Lasarpel, ¿no? Igual lo critican todo el tiempo. Entonces, sinceramente, me puse a leer, a buscar manuales de metodología. Y salvo las cosas de Greimat, que con el cuadrado semiótico dentro del mundo semiótico, donde además el greimasianismo es militante, pasas toda tu vida haciendo cuadrado semiótico y nadie te dice nada. Pero anda a vendérselo a un sociólogo. Entonces me tuve que inventar una metodología que no fue algo fácil en el universo de la semiótica, de mis maestros, de los referentes, que no habían escrito manuales de metodología. Y ahí aparece la necesidad de articular lo que uno investiga con otras áreas, la necesidad de dar 3 niveles, que para mí en ese momento los inventé yo, tenía que ver con ciertas discusiones en el campo de los estudios de hábitos y actitudes, que vos tenías de escenas de comida hasta tendencias alimentarias. Entonces, cómo combinabas distintos niveles de saber, bueno, una cosa empírica, y de teoría social compleja. Entonces y como era una terminología de eso, puse micro, medium y macro. Y nunca nadie comentó nada sobre eso, ni en la tesis, ni en el jurado, ni en las discusiones. Pasó desapercibido. Para mí dije, ya fe, no les molestó. Porque era toda una aventura. Te tenía que aceptar tu director de tesis y los enemigos de tu director de tesis, ¿viste? Era un desafío. Y entonces, cuando lo convierto en libro, Cebrián Herrero, esas cosas que suele pasar, se había enamorado de mí, digamos, no se había leído, creo que la construcción de lo radiofónico, bueno, sí, me daba mucha bolilla, le pedí el prólogo, que era un tipo muy importante
en el mundo de las mediatizaciones de sonido y la radio de habla hispana. Y me hizo un prólogo. Mis libros siempre tuvieron suerte con los prólogos. Siempre para mí los prólogos son, lean los prólogos, no lean los libros. Los prólogos me hacen quedar bien. Los libros traen problemas. Y reivindicó eso. Así, con un tono, Fernández dice que hay que tener una semiótica micro, una semiótica media y una semiótica macro, que era un tipo importante. Y dije, esto funciona. Entonces me puse a leer. Y, bueno, Merton, muchos sociólogos hablaron de fenómenos de alcance medio, y los de Bremen y alrededores, ese mundo de Europa del Norte, usan lo micro, ellos llaman meso, no sé si en plataforma vida mediática, claro, paso a llamar meso para poder hablar con esta gente, no vamos a discutir, no voy a ser yo el que imponga un término, meso y macro. Y ahí hay un tema que es interesante, porque en el mundo de la ciencia de la comunicación, y del culturalismo, el macufianismo que impera en Europa del Norte, se parte de lo macro, siguiendo todas las teorías sociologistas de la comunicación. Lo que importa es el capitalismo. Dentro del capitalismo, la educación, que está definida por el capitalismo. Dentro de la educación, recién el aula, que está definido por el sistema educativo, ¿no? Entonces, se me ocurrió con una cosa de negociar que el método ir de lo macro a lo micro sirve para presentar proyectos y presentar conclusiones porque responde a los verosímiles metropolitanos. Entonces, está bien, pero insistir en esta línea de lo que aprendimos y que nos sirve, no se negocia aunque vengan degollando. Hay que investigar de lo micro, lo meso a lo macro. Y eso sirve para cosas tales como Verón fue un gran investigador de lo micro y lo macro. Y Traversa fue un gran constructor de niveles meso, de articulaciones meso, entre lo macro y lo micro de Verón, con la riqueza de lo micro de Traversa. Entonces sirve para organizar el campo también, no solo para organizar. Y Scolari, en el prólogo a Plataforma, me parece, hace un buen elogio interesante de lo micro, de esa jerarquía de tres, y dice, aclara específicamente, que eso son esos momentos como varias de las cosas que dijeron hoy que me hacen llorar a mí. Eso lo digo y me emociona, que Scolari dice, ojo que para Fernández lo micro no es lo simple. Lo micro es lo complejo de veras, y eso es algo que en mi seminario insisto mucho. Decir que detrás de todo está el capitalismo, que es verdad, pero es una pavada, digamos, es una frase simple, no explica nada. Ahora, anda a combinar con ese macro una transacción en un manto, en una calle de una gran ciudad latinoamericana, en un mantero. Anda a explicar el capitalismo ahí, y que ese fenómeno quede vivo, quede con su particularidad, con su aporte al capitalismo, o con su dependencia del capitalismo, o con su mostración en vivo de que el capitalismo no puede controlar cada intercambio dentro de él. Entonces, no sé si respondí a la pregunta, pero es eso, se va investigando, se va de lo micro a lo macro. En lo micro está lo complejo, y para entender lo que pasa en lo macro tiene que ser mucho más sólido de lo que tenemos lo meso. Yo creo que un sistema que tenemos meso muy importante es la tensión genérico-estilística, que lamentablemente han desarrollado investigadores argentinos. Entonces, no se puede convertir en una consigna mundial, hasta que Angenot o Rancière se le ocurre darse cuenta de algo parecido. Yo no tengo problema, yo cito muchas cosas como si fueran del extranjero,
que se dijeron primero acá, pero si no, te tenés que pelear y te convertís en un porteño céntrico cualquiera. Bueno, mientras usted hablaba, el profesor Luis Eduardo Espina de Colombia dice que el libro ya llegó a Colombia, así que hay buenas noticias ahí, y pregunta, bueno, dice que no leyó el libro todavía, pregunta que, o sea, él dice que le resulta interesante la referencia a los métodos etnográficos y pregunta algo que está contestado en el libro, ¿cómo se teje la relación partiendo de la semiótica de las mediatizaciones? No La sé si usted relación la quiere con lo contestar. etnográfico. Sí, él dice, ¿cómo se teje la relación de los métodos etnográficos partiendo desde la semiótica de la mediatización? Bueno, hay un autor que a mí me encanta, que ha hecho trabajos etnográficos gigantescos con diversos usos del smartphone, que se llama David Miller, que están publicadas todas sus investigaciones en internet. Ahora me costaría encontrarlo, pero si se pone en contacto conmigo, están citados en los libros. Y leer a Miller es muy importante para ver todo lo que ve en lo que es la especie con un dispositivo soporte de comunicación en las manos. Entonces, se hacen muchas cosas, siendo una persona mayor, siendo un enfermo, siendo un joven. Él ve que se hacen muchas cosas. Y se hacen muchas cosas como se hacen muchas cosas con una cacerola o con un cuchillo, ¿no? Es muy interesante leerlo, es muy rico, para nuestros estudios importante, pero es evidente que David Miller no tiene idea de qué hace un usuario con su teléfono, que no sean cosas extratelefónicas, en el sentido, bueno, consigue un turno de médico, bien, pero toda la complejidad de la relación que hay entre un paciente y el sistema médico mediatizado se pierde, porque hace falta meterse en los tipos de sistema de intercambio que tienen. Entonces, para mí, eso muestra la riqueza de otro punto de vista. Todo el ejemplo en el libro sobre el smartphone en el aula está hecho pensando en David Miller, no en nuestros profesores o nuestros colegas que han hecho estudios sobre ese tema re sofisticados y que están mucho más ricos de lo que se presenta ahí. Pero sí me pareció para ver que esa mirada, el maestro que tiene que ser un buen etnógrafo, entre otras cosas, tiene que saber lo que pasa adentro de estos objetos que no funcionan hacia afuera como los cuchillos o como las cacerolas, digamos, hacia cualquier cosa que se le pone adentro sobre lo que se aplica, sino que son, dentro de ellos tienen distintas alternativas, distintos menúes que no son solo culinarios, digamos, son de cualquier tipo. Entonces, para mí, nunca tendríamos que dejar la etnografía de lado, pero si estamos hablando de sistemas de mediatización, los etnógrafos tienen que o comprar, digamos, o aceptar en su mesa o estudiar sistemas de intercambio discursivo mediatizado. No sé si respondí a la pregunta. Acá mientras usted hablaba, tanto Natalia como Santiago Videla como Francisco Albadelo pusieron el enlace a los libros y a los textos de Miller, para las personas que les interese. Bueno, yo creo que en el futuro la investigación se va a parecer más a esto, o esto se va a parecer más a un trabajo de investigación que a una presentación de libros, digamos. Bueno, Creo que va a ser la así, última ¿no? pregunta, porque es una amiga mía que no le puedo dejar, ¿no? Que es de la Universidad Nacional de La Plata, Paula Porta. Ella dice, son tiempos de repensar las alternativas de formación de grado, a raíz de los polímatas quedó esto, ¿no? Tiempos de experiencias prácticas, y dice, ¿hay espacio para las transdisciplinas en escenarios líquidos de inteligencia artificial? Bien. Esa frase, si hay espacio para la transdisciplina en escenarios de inteligencia artificial,
no es para esta ventanilla. No es para las ventanillas. Lo digo de veras, porque yo creo que esas preguntas se están haciendo y alguien las tiene que responder. Yo para responder a eso me tendría que convertir en un especialista, con mi punto de vista, un especialista en inteligencia artificial de primer nivel. Conocer de educación, que hay gente que sabe mucho de educación. Yo tengo experiencia educativa, de enseñanza, pero hay mucha teoría, investigación y todo. Y recién desde ahí sentarme en una mesa multidisciplinaria para ver si el enfoque tiene que ser inter o trans. En principio, para mí, lo aclaro porque hay aspectos políticos, ideológicos. Yo pienso que lo trans es una tendencia profunda de la sociedad. Es decir, eso que aparece, lo transmedia, lo transgénero, lo transdisciplinario, todo eso es una tendencia que no va a parar, digamos, para mí. Y que aunque pare, es profunda y hay que prestarle atención. Por otra parte, digo explícitamente que a mí toda esa movida trans me resulta interesante. Yo creo que una sociedad compleja como la nuestra no puede vivir en celdas que ya no se sostienen. Todas las rejas se ablandan, todas las paredes se hacen interfaz, todos los circuitos pasan por distintos lados y eso para mí es algo que impide a los poderes manejar a los sistemas. Eso trae ciertas complicaciones, pero en términos generales, a un tipo como yo, estilísticamente, es un fenómeno que ve bien, como positivo, con sus riesgos, pero hay que apostar. Esto no tiene nada que ver con el trabajo científico, que es un trabajo específico. Es como si los cirujanos, ahora porque es todo trans, hicieran operar a los enfermeros para que practiquen. En el futuro, a lo mejor somos todos cirujanos, enfermeros, no sé, pero ahora sería una masacre. Bueno, a mí me parece que muchas veces, cuando nos ponemos trans, hacemos masacres sobre conocimientos previos. Y sin ganar nada a cambio. Una vez discutiendo con Carlos, me decía, para mí esto va por los fractales y la teoría del caos. A mí me decís, viste, si es alguien, no cualquiera, pero estoy dialogando por... Carlos, está lindo, en un futuro va a haber los fractales, vamos a pensar en fractales, todo por ahora, y hay alguna nota al pie en vida mediática, o a nota al final, en cosas donde eso se discute y fijo mi posición. Entonces, hay que saber de los distintos niveles y con esos saberes sentarse cabeza abierta en las mesas de las interdisciplinas. Y la educación es un área que no es que se va a transformar, va a estallar si no se encuentra la manera de ir encontrando todo. De paso digo, ¿cómo reaccionó distintos niveles socioculturales, pero el sistema educativo frente a la inteligencia artificial generativa? Diferenciemos las actitudes de muchos de ustedes, ¿no? Mariana no estaba, Ferrarelli, o sea, cómo reaccionó todo el sistema educativo para aprender, aplicar, chequear, usarlo para evaluar, usarlo para generar preguntas, todo frente a grandes filósofos y grandes compañías tecnológicas pidiendo que pare el flujo tecnológico 6 meses. Eso no se atrevió a pedirlo ningún político conservador latinoamericano. Eso de las grandes mentes y las grandes corporaciones es algo delirante. Bueno, por primera vez, una de estas olas es manejada ni por los académicos que piensan que va a haber, ¿no? Muchos papers, tesis y todo, o por los filósofos anunciando el fin de los tiempos, que los hubo.
es manejada por cuadros intermedios de lo sociocultural, buscando soluciones, administrando, metabolizando, haciendo prevención, estimulando, experimentando. Para mí, entre todas las cosas terribles que están pasando en el mundo, esto es un fenómeno que me parece que puede estar augurando, por lo menos en ciertas áreas, un nivel de maduración nuevo entre lo apocalíptico y lo integrado. Bueno, queremos agradecer profundamente a los tres expositores por su tiempo y por su dedicación. Bueno, agradecer nuevamente a José Luis Fernández por este libro, que es un regalo realmente y un aporte fundamental. Quiero agradecer yo personalmente a todo el equipo de admisiones que hizo toda la difusión del evento, y a Mercedes León, que si no fuera tan buena secretaria no la llamaría siempre para que trabaje, y a Damián Fernández Pedemonte como director de la escuela para acoger esta idea y enseguida tomar gusto. Sigue entrando mensajes de agradecimiento todo el tiempo, ¿eh? Así que bueno, vamos a dar por cerrado este momento y bueno, solamente desearles lo mejor y muchísimas gracias, maestro, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. Siempre se usan 5 minutos de agradecimiento. Yo después de un minuto me emociono, así que les agradezco mucho. Me encantó ver a muchos los presentes y es verdad que Carlos Milito era uno de ellos.